Es politóloga del grupo Callao. ¿Vos le querías preguntar algo a Natalia? Sí, vos sabés, Natalia, que bueno, a veces inclusive hasta es divertido, ¿no? Escucharlo, porque después de cada movida que hay en provincias con lista de unidad y qué sé yo, y cuando en Córdoba se bajó la lista más afín al kirchnerismo, ¿no es cierto? Y cuando ocurrió esto, y también ahora en San Juan con una lista de unidad, me dio una constante de escucharlo a Alberto Fernández diciendo, ¿vieron que Cristina cambió? Y esto es muy notable, ¿no es cierto? Porque hasta Duhalde terminó diciendo, si me hizo algo malo me olvidé, algo así por el estilo, ¿no? Sí, igual ahora le salió a pegar bastante el último tiempo, pero... Le salió a pegar bastante... Porque él quiere instalar a La Baña, ¿no? Está ahí como bueno, una a mí instalación. me llamó, digamos, esa era la pregunta a la que yo iba, muy bárbaro, ¿no? Porque en realidad, esta impresión y estas declaraciones de Alberto Fernández, ¿vos pensás que son representativas respecto de La Baña y que sería una versión, digamos, más prolija de lo actual, por los nombres que están detrás, por los que impulsaron la candidatura? De alguna manera parece hacer ruido con la recepción favorable que en un momento había tenido Cristina, o incluso el propio Alberto, de este nuevo posicionamiento de Duhalde. ¿A qué se debe este cambio, y si realmente es una posición de Alberto Fernández o de todo este espacio de la unidad? No, la postura de Alberto básicamente, y sigue siendo la misma, es la de generar consensos para la unidad y de que haya distintos sectores, no solo del peronismo, sino abrirse a otros sectores como más progresistas, por supuesto, ¿no? Yo creo que el crecimiento de La Baña tiene que ver con la instalación del círculo rojo, de que sea como la especie del plan B de Cambiemos. Creo que hay un intento de esos sectores que les va a hacer funcionar al gobierno, por supuesto, ¿no? Ahora, también capaz le puede ser funcional a el candidato de la unidad, sea Cristina, sea Solá, sea quien fuere, porque yo creo que en realidad La Baña, me parece a mí, puede captar más votos que se le caen al macrismo y capaz termina siendo útil para Cristina si es que va de candidata. ¿Por qué? Porque capaz logre pasar la ambulancia y recoger algunos votos que se le cae a Cambiemos. Y con eso capaz tendría la posibilidad Cristina, si va de candidata y si los números le siguen creciendo, como es lo que viene ocurriendo, de ganar en primera vuelta. ¿Se entiende? Sí, yo creo que la estrategia, si Cristina es candidata, es justamente ganar en primera vuelta. O sea, tratar de atraer ese porcentaje del electorado. Sabemos que hay un núcleo duro de Cristina que siempre la va a votar, como tiene Cambiemos también, un núcleo duro que siempre los va a votar a ellos, pero la idea justamente es captar esa porción del electorado que le permitiría a ella sacar más de 10 puntos y pasar el 40%. Es que por eso digo que capaz La Baña termina favoreciéndola a Cristina si Cristina va de candidata. ¿Por qué? Porque le quita votos a Macri o quien la reemplace a Macri, porque en definitiva tampoco sabemos si va a ser, qué pasó, si se firmó ya el decretito en la provincia de Buenos Aires para no desdoblar las... No, ya no hay tiempo. ¿Vos querés que ya no se vuelve? Yo creo que no hay retorno. ni plan B, ni ¿No tampoco, hay retorno? no, desdoblamiento no. Yo creo que Macri quiere que todos terminen con él, digamos. O sea, que hasta Vidal no siga una carrera política. ¿Por qué? ¿Por perro de hortelano? Bueno, no sé, tendría que meterme en la cabeza de Cambiemos y militar en Cambiemos, que yo realmente no milito en ese espacio. Pero creo que tiene que ver con un plan que que creo que trasciende un plan nacional. Este plan económico que hablábamos, que creemos que se está replicando en distintos lugares de América Latina, que es un plan económico y político. Yo creo que la idea creo que si bien Cambiemos es un partido, se conformó como un partido, tiene lineamientos que son muy similares a lo que está pasando en la región, sobre todo en América Latina. Entonces creo que tiene que ver con eso. A mí una cosa que me preocupa, y volviendo al planteo que hacíamos recién, es el hecho de que yo creo que Cristina tiene grandes dificultades para ganar en una segunda vuelta si la alternativa es La Baña, antes que si la alternativa es Macri. Eso está claro. Y realmente lo que me preocupa en este caso es el tema de que, digamos, a la aspiración que puede tener Cristina es ganar con 40 puntos y 10 de diferencia, pero luego va a tener que afrontar una situación en términos de la herencia que se va a recibir, y sobre todo de lo que se está hablando ahora, y es digamos, la posibilidad de que se dispare una hiperinflación con default y demás, entre unas PASO en la cual el gobierno tenga un mal papel y pueda salir tercero, y el 10 de diciembre, que es el momento de transmisión del mando. Y si realmente, digamos, una candidatura, y me lo estoy preguntando, no es por dejar de lado a Cristina, ni mucho menos, si realmente una candidatura que solo convoca al 40% de la sociedad es, digamos, la más adecuada,
de caras a tener que resolver la herencia que va a tener el 10 de diciembre. Yo creo que cualquier gobierno que asuma este descalabro económico va a tener que generar consensos. ¿Sí? La única salida, y te lo digo porque lo dice Massa, lo dice Felipe, sobre todo, lo dicen claramente todos los sectores, por lo menos del peronismo, y bueno, Massa lo considero dentro del peronismo, aunque sea de Alternativa Federal, es que sí o sí vamos a tener que llamar una concertación, una concertación social de los distintos sectores. Bueno, o sea, no queda otra. Por eso también se habla del cambio de Cristina, que creo que es algo que vos me venías mencionando. O sea, realmente, o sea, no es por favorecer ni porque esté en el espacio, pero me parece que realmente Cristina ha demostrado señales de que ha cambiado en cuanto por lo menos a su estrategia de armado político electoral. Yo creo que hay una posibilidad de una Cristina más reflexiva y más abierta y más convocatoria, pero todavía no está definido si ella va a ser la candidata. Muchos dicen que esa apertura se ve en la práctica, que su dedo para imponer candidatos en el interior del país ha, digamos, enflaquecido un poco. Porque se está, digamos, yo te puedo hablar por la información que manejo. Alberto está reuniéndose con todos los candidatos del interior, o sea, hay mucho acuerdo político, se está yendo personalmente a hablar con los candidatos, con los gobernadores. Esto no queda solo en un tema discursivo, sino queda en un tema de acuerdos explícitos entre los gobernadores. Justamente este tema de bajar los candidatos tiene que ver con ese acuerdo de unidad. Sí, de Tucumán claramente. También. Y de generar consensos. No solo fue en Córdoba, también en Sí. Tucumán lo hemos visto. El tema es que me parece que estaría haciendo falta una Cristina que, además de estos gestos que da al interior de la política, pero que a lo mejor no son vistas por el conjunto de la sociedad, sería bueno también que hablara en algún momento haciendo referencia a la necesidad del consenso y del diálogo. Sí, ¿no? yo creo que va a hablar en la medida que ella defina que va a ser candidata. Creo que antes no va a hablar. O sea, va a hablar de temas que son personales, como el tema de Florencia, la enfermedad de Florencia, pero no creo que hable discursivamente si ella no va a ser candidata. Que puede ser una realidad, de que ella no sea candidata y que le deje el espacio a alguien del grupo de la unidad, ¿no? Ahora, esta pregunta para Natalia de CIO, quien contamos con ella y nos visita, politóloga. Es a la politóloga, no la militante peronista. Ella siempre ha definido a último momento si va o no va. Porque parece que ese es el mejor negocio, ¿no? Un poco como las reglas del poder, como diciendo que no se sepa hasta el último momento. Yo tengo una respuesta para eso. Quizás haga esto, es decir, vamos a tener que esperar hasta junio para saber si Cristina va o no va. Habíamos hablado del tema del pragmatismo del peronismo, ¿no? Eso. Yo creo que el peronismo siempre se definió como un espacio pragmático, siempre se definió en función de que es el candidato que más mide y el que más genera consensos. Así se definen las elecciones. Y bueno, entonces estaría todo dicho, porque la diferencia que tiene hoy Cristina respecto de otros candidatos, inclusive sumados los de, el peronismo alternativo, el peronismo federal, es más del doble. Sí, el tema también es que Cristina es una persona que está perseguida políticamente con las causas judiciales, o sea, hay todo un contexto político, jurídico que también va a influir en esa decisión, creo. Pero yo no me arriesgaría a decir que no va a ir. Creo que eso se lo sabe solamente la cabeza de Cristina, si se va a definir o no se va a definir. Pero como candidata. ¿Lo tendrá decidido? Capaz ni ella lo tiene decidido. Yo creo que ella va a favorecer a lo que ella. Yo creo que ella tiene un objetivo que es cambiar este modelo político. Y creo que va a trabajar en función de eso. Yo creo, en ese sentido, creo que va a ser así. Supongamos que Cristina defina a último momento, ¿no? Porque en realidad yo creo que esta es, yo creo que Cristina, si ve posibilidades de que puede ganar, va a definir favorablemente, y si ve que la elección es muy cerrada o realmente puede sufrir una situación negativa, probablemente de un paso al costado. Pero el punto es que va a llegar ese momento de definición con todos los gobernadores ya reelectos, y en realidad la capacidad de negociación va a estar más del lado de los gobernadores que del lado del candidato presidencial. Sí, muchas veces igual los que impulsan la candidatura de Cristina son los propios intendentes y las propias estructuras territoriales. En los intendencias sí.
Sí, y los gobernadores no también. sé, no tanto. Pero bueno, los intendentes, Es que, los gobernadores están, es que yo creo que ahí estructura está. dentro también de las intendencias, o sea, creo que va a ser consensuado. Claro. No, está bien, pero es esa que voy, que me parece que hay como dos universos. Hay un universo claramente que es el universo de la provincia de Buenos Aires, donde efectivamente creo que Cristina es casi una candidata natural. Pero en el resto del país también, por lo menos en el NEA y en el NOA, eso. en el NEA y en el NOA está teniendo un porcentaje muy alto. Lo que pasa es que no son las zonas, las regiones que definen una elección. Así es. Pero bueno, ya lo vamos a ver ahora creo que con las futuras elecciones de los próximos gobernadores, ahora con el triunfo rotundo en San Juan, ahora se viene Río Negro. Creo que ahí vamos a poder tener un panorama un poco más claro y se va a ir definiendo un poco el mapa electoral. Mira, mi tesis es, bueno, a ver, acá cambió todo con este desdoblamiento general que hubo en las elecciones, cambió totalmente el panorama. Y yo digo una cosa, a ver, siempre me comento a mí mismo y lo comento también públicamente, en el sentido de que en la primera vuelta es esencial, no solo para saber a ver quién, si alguien la gana en la primera y después quién está mejor posicionado para el balotaje, sino que diputados, senadores, intendentes, concejales entran en la primera vuelta. Entonces, yo me pongo de un lado un intendente, un candidato a concejal, dentro del pampenorismo, no importa en qué sector. Yo digo, no, pará, si Cristina saca 5% más de voto, ponele, saca creo que va, y seguramente si ella se presenta tendría más diferencia, ¿no es cierto? Pero ella tiene un 5% más de votos que otro, la interna peronista. Yo voy con Cristina, porque con ese 5% más capaz no pierdo la intendencia. A ver, creo que acá la presión de los intendentes va a ser fundamental y yo creo que eso es lo que va a definir si ella va o no va en definitiva. Bueno, como también pasó... ¿Está bien lo que digo o no? Sí, yo creo que también se define por distintos motivos, por la intención de voto y porque el termómetro electoral les va marcando a los intendentes cuáles son las conveniencias personales de cada uno. Yo me acuerdo mucho la situación en el 2015, cuando se daba esta posibilidad de una interna entre Randazzo y Scioli, ¿no?, que en realidad no los dejaron competir, que hubiese sido la verdad que muy sano que haya habido una interna, creo que lo mismo que en el 2017, pero el candidato Scioli no fue elegido tanto por la voluntad de Cristina, sino porque hubo un acuerdo de los gobernadores de que sea Scioli el que vaya. Casi una intimación, dicen algunos. Por supuesto, y aparte porque era el candidato que más medía, y de hecho perdió con Macri, pero perdió por 1,5 puntos, 2 puntos. Sí. Entonces, hay un montón de veces que no sé si es la decisión correcta, pero muchas veces lo territorial va definiendo el mapa nacional. Claro, es complejo, ¿no? En un país federal, Y respecto del tema del adelantamiento, yo soy personalmente de la idea que es muy sano que no haya elecciones provinciales y nacionales a la vez. Y más aún, capaz en una reforma constitucional habría que evaluar la posibilidad de que nunca tengan que coincidir las elecciones nacionales con las provinciales y tampoco las provinciales con las comunales, porque creo que sería bueno para la vida democrática que la gente juzgue de acuerdo a la territorialidad y si realmente este intendente es bueno o no es bueno, más allá de con quién va a nivel nacional. Sí, ¿Está bien lo que digo? El problema que tenés ahí son dos aspectos. El primero, que saturás a la gente de tantas elecciones y el gasto público que representa, que justamente no es lo que acerca a la gente a la política, porque te satura tanto que al final la gente termina no votando. Entonces, también es muy contraproducente. Y por el otro lado, es verdad que vos vas definiendo y vas de alguna manera priorizando las realidades locales y permitís que no haya candidatos, por ejemplo, cito siempre el caso de la provincia de Buenos Aires, que tenemos candidatos importados, salvo, bueno, creo que Vidal igual es de Castelar, pero ella fue candidata por la ciudad de Buenos Aires siempre. Sí. Siempre tuvimos gobernadores que eran porteños. Salvo Felipe y salvo el único que fue intendente que yo recuerde fue Duhalde, que venía de Lomas de Zamora. Pero en general, digamos, lo ideal sería que un intendente sea el candidato a gobernador o por lo menos un bonaerense. Bueno, eso es verdad, sí, en realidad prioriza, pero también el presidente que asume, no sé si asume con tanta fuerza y con tanto poder para tomar decisiones, ¿no? Ya que estábamos hablando de candidaturas, de internas que debieron haberse hecho y no se hicieron, ¿cómo ves a Daniel Scioli en este momento en perspectiva en el caso de que Cristina no se presente? Y no sé cuánto está midiendo Scioli en este momento. Yo lo que creo es que, bueno, para mí dio lo que ya... fue un candidato que tuvo mucho peso.
No lo veo tanto en este esquema, pero sí creo que puede aportar a la unidad. Me parece que todos los candidatos que de alguna manera suman tienen que aportar a la unidad, como veo a Sergio Massa también dentro del espacio. Esto, 2015, Daniel Scioli, 48,5% de los votos, con poca ayuda del gobierno nacional. ¿sí? Anticipando con una gestión muy desgastada también, con una gestión desgastada, pero de todas maneras, bueno, él venía de un 57% en la elección de 2011. Sí, con una imagen positiva muy alta. Y de golpe, en ese debate donde anticipó en buena medida todo lo que iba a pasar. ¿Cómo puede ser que pasemos en solo 3 años de alguien que aún estuvo 1,5 puntos de ser presidente, que anticipó todo lo que iba a pasar, y 3 años después, aparentemente, quede dentro del conjunto de los que pueden aportar? Creo que tuvo mucho desgaste de su imagen personal, por todos los conflictos que ha tenido y porque también tiene que ver con el tema de las causas. Pero también creo que el peronismo tiene un gran problema con los candidatos que pierden, que es que no sé por qué no se lo ve al candidato que perdió, en lugar de darle una posibilidad o digamos, darle una segunda chance. O claro, te ponen el mote de mariscal de la derrota. Claro, como te que ponen el mote de mariscal de la derrota. Claro, quizás, es como que el argentino es muy exitista, entonces creo que tiene que ver también un poco con eso. Pero ya, y vuelvo a insistir con el tema anterior, también creo que el peronismo es muy pragmático, entonces donde, siempre en general se tiende a elegir el candidato que mejor mide. Yo no le cerraría las puertas a ninguno de los candidatos, ni a Felipe, ni a Scioli. El tema principal en este momento es si Cristina es la candidata o no es la candidata. Ahora que pero hasta junio, entonces. Claro, pero el tema es esa, mi impresión al respecto, la verdad. Es el hecho de que Daniel Scioli hoy en día mide poco. Cristina va a tomar seguramente una determinación sobre el filo del cierre de la presentación de listas. Si ninguno de los otros candidatos llega a tener un nivel de aprobación significativo, automáticamente el último candidato puede llegar a crecer, salvo que en el medio empiecen a surgir otras precandidaturas que vayan tomando volumen o entidad, como en el caso de la provincia de Buenos Aires con, vos lo decías hoy, con Axel Kicillof. Ahora, respecto de lo que decía recién Natalia de CEO, la politóloga que hoy nos acompaña aquí en estudios, vos hablabas recién del desgaste personal de Scioli, pero ¿sabés qué? Yo creo que también un desgaste político. ¿Por qué? Porque él no tomó la bandera del líder, digamos, simbólico de la oposición. Y también fue muy complejo. ¿Por qué? Porque muchos sectores del peronismo acompañaron, ¿no es cierto?, algunas medidas, algunas leyes, o algunos DNU que fueron, digamos, la puerta de ingreso hacia estas políticas económicas. Es decir, está bien que estas cosas capaz mucho ahora no se debaten si es que se quiere buscar la unidad, porque la mayoría de los panperonistas dicen, mira, primero evitemos que Cambiemos vuelva a la reelección porque sentimos que puede peligrar sociológica, psicológica, económica y políticamente la Argentina. Pero capaz Scioli no levantó la bandera de la oposición, como diciendo, bueno, perdí por 1,5 puntos, no es tanto, muchachos, y me opongo. Hubo silencio, muchos hablaban del temor al carpetazo, otros hablaban que capaz de una herida propia porque no se sintió acompañado por muchos sectores durante la campaña. Y también capaz por algún tema personal, qué sé yo, no. Sí, yo creo que tuvo que ver más que todo con el desgaste de la figura de Daniel Scioli y del tema de que cuando fue candidato a presidente no estuvo tan acompañado por los sectores ni del kirchnerismo. Yo creo que igual es como que hay que hacer un barajar y dar de nuevo. Me parece que si ponemos a observar todo lo que fueron haciendo los distintos sectores, como el sector del masismo acompañó también un montón de leyes, justamente que ahora abrieron la puerta para todo el descalabro económico que está pasando, creo que es decir, bueno, hoy por hoy la oposición se tiene que unir porque este modelo político y económico y social no da para más. Entonces hay que ganar las elecciones. Me parece como que ese sería el lema de por qué tiene que estar unida la oposición. Bueno, te preguntaba por Daniel Scioli ahora te voy a preguntar por Alberto Fernández. ¿Cómo imaginás a Alberto Fernández el 10 de diciembre en adelante? Uy, qué difícil. A ver si es jefe de gabinete de nuevo. Es muy comprometedor. A ver si es jefe de gabinete de nuevo. Alberto no lo veo como candidato. Creo que a mí me encantaría que fuese candidato, siempre se lo decimos a él, pero dice, no, pero me lo tienen, yo no lo puedo decir. Bueno, siempre tiene esa humildad muy propia. Tiene una y es muy humilde, tiene una humildad muy grande en ese sentido. Siempre lo dijo, yo nunca voy a decir que soy candidato porque no puedo, o sea, él lo ve como algo negativo, como algo contraproducente.
Yo su rol que veo siempre es el de armador político, o sea, es un gran estratega y un gran armador político. Lo veo sí acompañando al presidente que pueda salir, al candidato o al presidente en este caso, pues estamos hablando ya de un triunfo. Lo veo acompañando en el gabinete, lo veo, sí, ahora lo veo muy al lado de Cristina. Y sí lo veo, sí, como un posible o potencial jefe de gabinete. Lo que pasa es que yo veo, además, en el sistema de alianzas que está generando el espacio y justamente la caída la bajada de estas listas de Unidad Ciudadana, el acuerdo con los gobernadores, que aparece muy claro la mano de Alberto. Y Alberto fue uno de los promotores de la unidad, o sea, desde hace mucho tiempo. O sea, cuando él genera el acercamiento con Cristina, después lo une a Felipe para el acercamiento a Cristina, creo que él es el promotor de todo este armado de la unidad. Es que, mira, un amigo mío que yo le creo, ¿no? Porque a la cuarta fecha me dijo Racing va a estar siempre primero y va a ganar el campeonato y ganó, así que le estoy dando, le estoy dando bolilla. Me decía, hace 6 meses, cuando se empezó a ser más visible en el mundo político, estas remadas, ¿no es cierto?, de Alberto Fernández y tantos otros, Eduardo Valdés, Solá mismo, ¿no es cierto?, de ir por la unidad. Me decía, ¿sabes qué? Yo no sé si quién va a ser presidente, si gana el peronismo y desalojado Cambiemos. Pero ¿sabes qué? Yo te apuesto, me dice lo que quieras, que está bien, una cuestión de probabilidades, ¿no? Que Alberto Fernández es posible que vuelva a ser jefe de gabinete. Y me pareció bastante inteligente la cosa, porque, digamos, es el métier de él, ¿no? Bueno, yo no es el métier de él, pero creo que en realidad también está un tanto desaprovechado Alberto, solamente en ese rol. Me parece que como consagración de una trayectoria como la que él ha tenido, tal vez tendrá la oportunidad de aspirar a una... Sí, para mí tendría que ser candidato, sí. Podría ser un candidato a presidente. Y ojo que tiene carisma, pero capaz es un carisma... No, ojalá, no digo ahora. Yo digo que nosotros, lo que pasa es que es muy difícil hablarlo desde el Grupo Callao porque realmente nosotros queremos que Alberto sea un candidato. Eso es bueno decirlo. Porque tiene toda la formación... No se anime a ver tiene toda la formación, tiene toda la lucidez, tiene toda la visión estratégica y la personalidad, porque genera acuerdos, porque genera consensos para hacerlo. Y además por otra cosa que me parece que es importante, que es el hecho de que, no es percibido como alguien que forma parte orgánica de uno de los alineamientos del peronismo, sino que siempre ha tenido la habilidad de transitar, de flotar, y justamente por eso esta capacidad de... O habilidad o vocación, ojo. Sí, es profundamente peronista, me parece, ¿no? Es profundamente peronista, creo que en ese sentido... Yo recuerdo cuando él contaba cómo fue la construcción del gabinete de Néstor, el cierre de la alianza con Duhalde. Bueno, eso realmente merecería un relato... Me parece una claridad para poder, digamos, para detallarlo, para contarlo, para relatarlo, que es impresionante. Sí. Bueno, corte nomás. Hacemos un poquito de música.